Bien, saludos a todos. En esta oportunidad le voy a enseñar a cómo usar Derip o cómo vamos a ir migrando a Derip. En mi caso, eh, se me obligó a ir a Derip porque estoy usando Warren en cuenta real. Y entonces el bot Warren Buffett, que no se ha lanzado todavía, entonces estaba haciendo un experimento con él, a ver si se puede llevar una cuenta pequeña a, a lo que realmente yo creo que Warren se siente cómodo trabajando con $50. Sin embargo, eh, quise hacerlo, pero duró 2 días sin hacer operaciones en Binary. Y bueno, eso me preocupó, por eso me fui a Derip y en Derip en la noche, en toda la noche abrió más de 40 operaciones. Quiere decir que el problema es la plataforma, no el bot. Entonces tuve que adaptar el bot a Derip, ya está diseñado para Derip. Bien, ya sabemos entrar a Binary, en los otros videos ya hemos enseñado cómo entrar a Binary, ahora vamos a enseñar a cómo entrar a Derip. En este caso, pues yo me voy en la parte de bot de Binary para que hagamos comparaciones de la plataforma. Y bueno, aquí tenemos la común plataforma de Binary para bot, que es donde nosotros trabajamos. Fíjense que ya está precargada. Nosotros lo que hacemos es arrastrar, en este caso, el bot y listo. Eso es todo. Sin embargo, para Derip, pues escribimos en el buscador cualquiera, no importa. Derip. Aquí tenemos a derip.com. Muchas veces aparecen anuncios. Usted tiene que necesariamente estar pendiente de que diga derip.com y no que tenga otra serie de elementos y que no diga anuncios, porque si no, pues estaría en riesgo su dinero. Entonces entramos a la plataforma Derip. Fíjense que aquí está Derip en español. Aquí en la extensión nos lo muestra. Iniciamos sesión normal. En mi caso, pues yo tengo varias cuentas, por lo tanto voy a entrar con Google. Usted puede crear una cuenta normal o si ya tiene voy a entrar con una cuenta, con la cuenta de que utilizo para hacer operaciones, en este caso de prueba en real. Entonces voy a usar esa para entrar. Entonces yo me logueé, en este caso con Google, pero usted puede loguearse con su correo Gmail normal o escribir su contraseña y su usuario, correo que usa en Binary, tal cual. Okay, fíjense que aquí tengo esta cantidad y tengo la misma cantidad en Derip. Fíjense que no tuve que hacer otro registro ni nada porque es la misma compañía, solo que diferentes plataformas. Okay. Bien, por ahora vamos a hacer comparaciones. Fíjense que Derip acá tiene, si va hacia arriba o hacia abajo, la cantidad de tips, el stake y si sube o si baja. Y nos vamos para esta plataforma, tiene la cantidad de tips, si va hacia arriba o hacia abajo, en este caso en volatilidad 100, el número de la inversión, si va hacia arriba o hacia abajo. Es lo mismo, pero tiene su, por así decirlo, su no sé, estructura algo más visual y más fácil, en este caso, de manipular. Yo me ocupo acá y dice, bueno, yo digo que va a subir, me ocupo acá, yo digo que va a bajar. Pero nosotros no operamos en Smart Trader. Nosotros, este es el Smart Trader y nosotros operamos es en esta plataforma. Entonces, ¿qué le va a hacer usted? Una vez que ya esté acá adentro, que ya se haya logueado, él va a abrir en Smart Trader. Usted va a dar en la parte superior izquierda, en esta flechita que dice hacia abajo, y usted le va a dar acá en bot, pero va a dejar presionado la tecla control en su teclado y le va a dar allí para que se abra una ventana diferente. Fíjense que aquí se está abriendo una ventana diferente. Y esta es la plataforma de bot de Derip. Es un poco diferente a esta plataforma que estamos acostumbrados a ver nosotros, pero se la voy a enseñar a usar de forma rápida ahorita para que usted empiece a probarla y para que empiece, en este caso, a correr los bots. Aquí hay un bot precargado porque yo estaba trabajando con Warren acá en real, pero bien, ¿cómo se van a cargar los bots? Fíjense que antes de escribir todo voy a cargar un bot, voy a cargar el Apollo, el nuevo Apollo que hace CalPut. Solamente lo agarro y lo arrastro hasta acá y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que verifico
y me vengo para esta plataforma igual y me voy a arrastrar igual. Y lo que hago es una verificación. Esa verificación, lo que observo es si está tal cual. O sea, si está tal cual como está en el original. Yo tuve que modificar dos cosas en el Warren, pero la mayoría, yo diría que el 90%, no hay que modificar nada. Entonces usted lo que hace es observar. Fíjense que aquí está trabajando con esta estructura, volatilidad 25, arriba o abajo, y bueno, a un minuto. Y usted se pone a ver y dice volatilidad 25, arriba o abajo, y a un minuto. O sea, todo está exactamente igual hasta ahora, ¿no? Observamos las entradas, todo está absolutamente igual. Observamos el promedio, todo esto que está acá lo vamos observando, y no solamente lo observamos, sino que comparamos, en este caso, que esté igual con este que está acá. Acá lo que hacemos es extender, allá es un poco más fácil trabajarlo, y fíjense que tiene todos los elementos, ¿ok? Tiene todos los elementos, en este caso, del Bossa Apollo, y lo que más le interesa a usted es esta, la condición. Eso sí tiene que observarlo completamente y que la condición esté completamente igual. Entonces la abrimos acá, nos vamos para este lado y que esta condición esté completamente igual. Y bueno, está bastante parecida. Y observamos que tiene unos elementos lineales, pero está lo mismo. ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, vuelve a darle clic derecho, le dice colapsar, igual clic derecho acá, colapsar y listo. Bien, una vez que ya nosotros hemos verificado, lo que hacemos es probarlo y le damos acá. Recuerden que esto tiene un video para que usted sepa cómo probarlo. Este solamente es solamente para que vea cómo funciona. Este es el play. Acá nos va a estar mostrando del lado derecho, nos va a estar mostrando las operaciones, cuánta lleva, cuánta ganada, won, o cuánta perdida, y el profit que lleva. En este caso ya abrió una. Y acá nos dice o nos muestra cuánto lleva avanzado esa operación, y en este caso perdió, dice loss, y aquí dice loss, ¿ok? Entonces, acá en este botón del lado del centro nos da el resumen de las operaciones, tal cual. ¿A qué hora se aperturó? Usted le da un clic aquí y fíjense que del lado izquierdo se dice que está a un tips, ¿ok? Que está a un tips, y dice a qué hora se aperturó y a qué hora cerró. Solamente tiene que darle un clic para que nos muestre acá. Lo que pasa es que está un poco rápido y se cierra porque se está abriendo operaciones de forma, y coloqué este bot de esa forma, ¿no? Para que puedan verlo. Y aquí nos dice la hora, todo, y acá nos dice cómo va la jornada, o sea, cuánto lleva cada una de la sesión. En este caso, cómo va, ¿ok? A qué hora aperturó, cuándo cerró. Tiene el IDE para que usted haga la verificación, en este caso, y haga la auditoría. Si hay una operación que a usted no le apareció, usted puede ir a auditoría con este IDE. Acuérdese que este es un broker que está regulado y necesita tener eso obligatoriamente. Y listo, acá nos va mostrando el resumen de cómo va, mientras que en este lado nos muestra el resumen en esta plataforma. Fíjense, nos muestra el resumen acá. En esta ventana, acá no, acá la ventana está del lado, en este caso, del lado derecho. Es un poco más fácil de usar, no tiene gran cosa que ver. Ahora, si usted quiere ver, no esto, sino el gráfico, se viene para el lado izquierdo inferior, aquí dice Chart, y automáticamente se le abre el chart. En este caso yo lo tengo en velas, pero usted le da clic acá y lo puede ver en área, a un tip, si usted quiere, que es como trabaja en este caso el bot que estamos probando, que no verificamos nada. Y fíjense que acá se van a aperturar, en este caso, las operaciones de acuerdo a lo que muestra este gráfico. Y listo, eso es todo. Acá, en este caso, nos va mostrando la cantidad de operaciones. Lleva 5 y 3, en este caso 6 y 3, con 9 corridas. Y acá nos va mostrando el profit, en este caso, o el loss. ¿Okay? Eso es todo. Así usted puede probar, en este caso me parece un poco más atractiva porque en el gráfico usted puede colocarlo más rápido, no tiene que estar dándole allá a ver si le carga o no, aquí le carga sí o sí, y usted puede colocarles indicadores o una serie de elementos si usted desea. ¿Okay? Y acá está el espacio de trabajo. Recuerden que usted va a cargar en el espacio de trabajo, Workspace, acá es donde va a cargar usted. ¿Okay? Acá es donde siempre va a cargar. Y acá es donde va a ver el gráfico. Eso es todo. Nada más. No tiene que hacer otra cosa. No tiene que
estar verificando ninguna otra cosa. Esta es un poco más compleja, sí. Para programar me gusta programar más acá, eso sí lo tengo que reconocer. Pero esta me gusta más como para interactuar en este caso con las ganadas y las perdidas y el resumen que nos da. Esto es todo. Acá nos da siempre el contrato, cuánto está avanzado. Si es de 1 minuto, pues él le va a ir mostrando acá a lo largo de todo el minuto. Pero como esto está en solo tips, pues lo da sumamente rápido. Recuerda que este bot de Apollo tiene un video de cómo sincronizarlo y cómo entrar. Es un bot de CalPut que le puede servir mucho para levantar cuenta. Bueno, vamos a dejar este resumen acá de esta plataforma. Aquí, si usted quiere guardar, en este caso, la estructura del espacio de trabajo lo puede guardar, en este caso, el bot que vaya creando. Y si quiere reiniciar otro bot, le da acá en Reset y pues carga otro. O acá si lo va a importar, en este caso, si lo va a importar desde su computadora, le da este botón que está acá. Pero por lo demás, no hay más nada que tocarle. Aquí están los reportes de las operaciones, que aquí tiene el resumen. Pero le puede arrojar el reporte de las operaciones. Y las transacciones. Estas fueron todas en bajada, estas fueron en subida, las que fueron ganadas aparecen en azul y las que fueron perdidas aparecen en rojo. Y es una plataforma bastante sencilla. Creo que le va a servir mucho a todos. Y bueno, ya les adelanto que Warren va a correr en esta plataforma, por lo tanto usted va a tener que loguearse en esta plataforma. Les recuerdo que se loguea tal cual con el mismo correo y el mismo usuario que tiene David, o lo puede hacer si tiene correo Gmail, con su correo Gmail. Nada más. Noté que cuando corre mucho, a veces no me refleja acá el profit real, porque por ejemplo aquí me puede decir, no, lleva $20, pero aquí no refleja sino $15. Entonces, tuve que refrescarlo y ahí sí me reflejó, en este caso, los $20 completos y no los 15 que nada más me reflejaba acá en el profit, ¿no? Entonces, eso ahí tiene que tenerlo en cuenta también. Bueno, voy a dejar el video acá para que sea corto, pero recuerden que van a tener que empezar a migrar hasta Deriv. Cualquier duda se las voy a aclarar en el canal de Telegram, ¿ok?